tomen asiento, vamos a orar al Señor. Qué bueno es tener estos momentos en la presencia del Señor, poder adorarle, poder estar allí, experimentar su toque en nuestra vida. Quiero invitarles a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a continuar adorando al Señor. Padre, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias porque tú estás aquí en este lugar, en esta tarde. Y el estar, Señor, en tu presencia, solamente rendimos nuestra vida a ti, reconocemos tu presencia en medio de la iglesia, en medio de cada uno de los que estamos en este lugar, y queremos, Señor, reverentemente orar delante de ti, inclinar nuestro corazón, dejar nuestros pensamientos de lado, nuestras preocupaciones, nuestras incertidumbres, nuestros problemas, Señor, y queremos, Señor, que en esta tarde la presencia de tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Te damos gracias porque en este tiempo tú estás haciendo algo especial en tu iglesia. Gracias por lo que tú, Señor, estás provocando en nuestras vidas. Gracias porque cuando ponemos nuestros ojos, Señor, enfocados en tu presencia, en tu soberanía, en tu señorío, podemos reconocer que no hay nada que pueda frenarnos, no hay nada que pueda mantenernos inmóviles y detenidos, sino que nos ponemos en pie, sacudimos nuestra ropa y vamos caminando al propósito y al plan que tú tienes para nuestra vida. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia en esta tarde. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muy buenas tardes, amados hermanos. Es para mí un privilegio poder compartir la palabra del Señor, poder estar aquí con ustedes. Quiero saludar también a los que nos ven a través de Zoom, no sé si aquí o allá, pero les saludamos también a los que no están presentes físicamente, pero sí están allí expectantes, escuchando o queriendo recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Y espero que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, podamos tener esa actitud, ¿no es cierto? Disponer nuestro corazón, abrir nuestra vida, prepararnos y decirle: Señor, yo quiero recibir aquello que tú tienes que hablar a mi vida en este día. Y un poco quiero compartir en Hebreos capítulo 11, vamos a hablar acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 5 y versículo 6. Y el apóstol Pablo, antes de leer Hebreos 11, versículos 5 y 6, me recordaba un poco, estando en casa, ese pasaje del apóstol Pablo cuando hablaba a los hermanos allí en Corinto, y les decía que él mismo se había dispuesto a no saber nada delante de ellos, sino que la actitud del apóstol Pablo fue ir hacia ellos con una palabra, no con sabiduría humana, no con filosofías, no con argumentos humanos, sino que estaba en el corazón del apóstol Pablo presentar a Cristo y a este crucificado. Y yo quiero en esta tarde, al compartir la palabra del Señor, un pasaje que todos conocemos, que muchas veces hemos escuchado, pero quisiera en mi oración al Señor pedir que el Espíritu Santo pueda hablarte y pueda de alguna forma impactar tu corazón y pueda dar aquella porción que Él tiene preparada para tu vida. Así que allí
mientras leemos Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Vamos a estar con este sentir, ¿no es cierto?, del que el Señor pueda darnos esa porción que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 5 y versículo 6. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes le buscan. Amén. Amén. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Él no fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser hallado, él recibió testimonio de haber agradado a Dios, de haber hecho lo que a Dios quería que él hiciera. Ese agradar a Dios, ¿no es cierto?, es lo que marcó la diferencia en Enoc. Luego dice el apóstol, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Él, que se acerca a Dios, tiene que creer, primero, que Él existe, y segundo, que Él recompensa a quienes le buscan. Entonces, ¿qué podemos decir de este pasaje? Muchas veces hemos escuchado cuando nos enseñan y nos hablan y nos dicen, sin fe es imposible agradar a Dios, pero no es cualquier tipo de fe. Porque la Biblia, la palabra del Señor dice que esta fe que agrada a Dios tiene dos características que acabamos de leer. Primero, ¿cuál es? Que tiene que creer que hay un Dios que nosotros no vemos, al cual nosotros no tocamos, pero que sí sabemos que existe. Esa es la fe que verdaderamente agrada al Señor. Entonces, quiere decir que sí, que es la fe que a Él le agrada, es aquella fe que en primer lugar cree que Él existe, ¿cierto? Y en segundo lugar, la palabra del Señor dice que Él es galardonador de los que buscan sin haberle visto jamás, que Él recompensa a quienes le buscan a Él, aun cuando es probable que muchos de nosotros nunca hayamos visto al Señor y nunca le hayamos podido tener tangiblemente delante de nosotros, pero sí tenemos una convicción en nuestro interior de que Él premia nuestra fe cuando es depositada en Él sin haberle visto jamás. Entonces, ¿qué podemos decir de este pasaje? Primero, que la fe que agrada a Dios no es cualquier fe, no es cualquier tipo de fe. No es esa fe que tienen muchos, que hoy día tú le puedes preguntar en la calle y dices, sí, yo tengo fe, sino que la fe que realmente agrada a Dios es la fe que la palabra del Señor dice y que reúne estos dos requisitos importantes y condicionales para que tú y yo podamos agradar al Señor. Primero, creer que Dios existe sin haberle visto jamás. Y segundo, saber que Él recompensa nuestra fe en Él. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6 es uno de los pasajes de los cuales se ha predicado mucho, y muchos de nosotros hemos escuchado muchos sermones, muchas predicaciones respecto de este pasaje, pero podemos leerlo fuera de contexto. Cuando lo leemos realmente basado y comprendemos y entendemos y enseñamos este pasaje de acuerdo al contexto en el que fue escrito, podemos entender de que hay una profundidad enorme en este pasaje. No es creer solamente o tener fe en Dios, sino que es tener la fe que Dios quiere que yo tenga. Amén. Cuando el apóstol comienza a escribir esta carta a los hebreos, aquí en toda esta carta del libro de los Hebreos, hace un listado aquí en el capítulo 11 específicamente, y hace un relato de varios hombres y mujeres
hace una lista de hombres y mujeres y comienza a hacer una disertación en todo el capítulo 11 de esta epístola. Empieza a mencionar a muchos hombres, muchas mujeres, y es muy probable que si hubiéramos sido alguno de nosotros los que Dios no hubiera encomendado la tarea de escribir este pasaje, tal vez no hubiéramos puesto en este listado. Y estoy hablando, por ejemplo, de Sansón, que cometió innumerables pecados. Estoy hablando, por ejemplo, de Rahab, la ramera, una prostituta. Y tal vez con nuestros pensamientos, con nuestra interpretación, nosotros no hubiéramos puesto a estas personas en este listado. Estoy hablando, por ejemplo, de David. Cada uno de nosotros conoce la vida de David. ¿Cuántas veces David cometió pecado? ¿Cuántas veces David tuvo que arrepentirse por haber errado, por haber cometido algún pecado delante del Señor? Pero, ¿por qué quizás nosotros no hubiéramos puesto o no hubiéramos escrito algunos de estos nombres? Porque tal vez, muchas veces, sentimos de que no son dignos o merecedores de estar en esta plataforma de hombres de la fe, como dice el apóstol aquí en el capítulo 11. Y si podemos verlo desde nuestra perspectiva, de nuestra realidad, tal vez no hubiéramos puesto aquellos nombres. Lo que quiere mostrarnos Dios con este pasaje de Hebreos capítulo 11 es que todos podemos tener acceso a poder agradar a Dios. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todo aquello que podemos verlo como negativo delante del Señor, quiero poder enfatizar dos cosas importantes en la vida de Enoc, del que acabamos de leer en el versículo 5 y versículo 6, que dice que agradó a Dios. Y la Biblia dice en el capítulo 5 de Génesis, habla allí de la vida de Enoc. ¿Quién fue Enoc? Y lo primero y lo más importante que destaca Génesis capítulo 5, me parece que en el versículo 5, dice que Enoc caminó con Dios por 365 años. 365 años. Enoc vivió su vida caminando con Dios 365 años, dice la palabra. Es importante destacar y considerar esto. ¿Por qué? Porque nuestro caminar con Dios es toda la vida. No son momentos, no son instantes, no es un hecho determinado en un momento específico, sino que nuestro caminar con Dios no es un ratito, sino que nuestro caminar con Dios es siempre, toda nuestra vida. Estoy enojado, no voy a la iglesia. Estoy deprimido, estoy un poco triste, melancólico, dejo de orar, dejo de buscar al Señor. O no tengo tiempo, entonces no me integro en las reuniones por Zoom. Hoy tengo ganas, así que me voy a conectar. Mañana no tengo muchas ganas, así que me voy a conectar un ratito nomás, porque no tengo muchas ganas. Uno de los problemas más grandes que hoy día existe en nuestra sociedad es que la gente hoy vive por momentos, por lapsos de tiempo, por instantes, por solamente espacios en los que sienten que son importantes para su vida. Y por eso que podemos decir que una de las redes sociales más importantes es Instagram, porque allí nosotros grabamos el momento de felicidad o el momento que estamos viviendo. Y no es que esté malo, porque yo muchas veces lo he hecho, ¿cierto? Muchas veces ustedes han visto que tiro una foto de un pedazo de carne o algo así, y es porque se siente bien. Pero en relación a mi comunión con Dios, en relación a mi vida espiritual, yo no puedo basar mi vida en instantes o en el recuerdo de un culto maravilloso o en un tiempo de adoración glorioso cuando descendió su presencia
y en la semana recuerdo cómo fue ese momento, cómo lo viví, lo que Dios hizo con mi vida, cómo el Señor se manifestó en ese momento y cómo Dios me llenó. Sino que, como no pasar mi vida y mi caminar con Dios en forma permanente, constante, todos los días, cuando tengo ganas, cuando no tengo ganas, cuando estoy desanimado, cuando tengo problemas en mi trabajo, cuando tengo problemas con mi esposa, cuando tal vez me enojo con algún hermano o con alguna hermana porque me miró mal, porque no me saludó o quizás por cualquier otra situación. El punto es que hoy nuestra sociedad nos hemos acostumbrado, y muchas veces nosotros como iglesia del Señor no hemos puesto el énfasis en el punto exacto y pretendemos que nuestra comunión con Dios en forma inconsciente la basamos en esos momentos, en esos instantes, en esas situaciones que fueron buenas, ¿cierto? Pero muy pocas veces vemos que nuestro caminar con Dios es en todo tiempo, en los momentos difíciles, como también en aquellos momentos bonitos, en aquellos momentos gloriosos, en aquellos momentos de alegría, de gozo, de llenura, ¿cierto? En todo tiempo caminamos con el Señor. En todo tiempo sabemos que Él está ahí, aunque no le vemos, como dice Hebreos, ¿cierto? Aunque sabemos de que Él tal vez no se va a hacer visible, pero Él está en todo momento. Él está en todos esos instantes que podemos vivir en nuestra vida. Y estés donde tú estés, el Señor está allí, su presencia está allí. Hace falta más que el recuerdo de una reunión llena de la presencia del Señor para mantenernos vivos espiritualmente hoy día en este tiempo. No podemos basar nuestra vida en un hecho que tal vez vivimos durante la semana, el culto presencial del día sábado, sino que debe ser una comunión constante, permanente, todos los días, a cada rato. Cuando sientas alguna necesidad o cuando tengas un tiempo libre, cierra allí tus ojos y siente que Dios está allí aunque tú no le ves, porque esa es la fe, es saber que Dios, aunque no le veo, Él está presente. Como por ejemplo en la vida de Enoc, que caminó con Dios por 300 años, aquello es verdaderamente poder caminar con el Señor. Yo no sé cuántos años tienes tú, pero me imagino tener 300 y tantos años y decir, o que el Señor mismo diga que fue un hombre que caminó 300 años. Y yo creo que Enoc padeció lo mismo que nosotros, momentos buenos, momentos malos, pero nunca dejó de caminar con Dios, nunca dejó de tener un pensamiento hacia el Señor, nunca dejó de reconocer de que Dios era parte de su vida. En las crisis, en los problemas, en las dificultades, en todo momento. Nuestro caminar con Dios es un caminar a largo plazo, es un caminar constante, permanente y perseverante cada día y todos los días de nuestra vida. Les quiero contar una historia que encontramos en Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 9. La palabra del Señor dice allí en el capítulo 9 que al pasar Jesús en un momento vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos que estaban cerca de Jesús diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo:
ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y se regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no lo sé. Les quiero contar esta historia. Esta es la historia de un hombre ciego que nace ciego, ciego de nacimiento, ¿sí? Y ocurre que Jesús hace un milagro, una sanidad en su vida. Más que una sanidad, fue un milagro creativo. Él creó en este hombre algo que él no tenía, y era sus ojos, porque él había nacido ciego. Entonces el pasaje de Juan capítulo 9 comienza señalando que, estando Jesús cerca, los discípulos le preguntan: ¿quién fue el que pecó, este o sus padres? Y Jesús le dice: no. Pero interesante lo que dice: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito con la vida de este hombre. No era de que sus padres habían pecado, tampoco de que él había pecado, sino que Dios quería manifestar algo glorioso en la vida de este hombre. Y a lo cual ustedes pueden imaginar cuántos obstáculos, porque Jesús le manda a caminar, le dice: ve al estanque de Siloé, después de haber untado, ¿cierto?, haber hecho saliva y haber hecho lodo y haber untado sus ojos, le dice: ve al estanque de Siloé, lávate allí y tu vista será restituida, o vas a recibir el milagro. Y estuve buscando cuánto había de la distancia en donde Jesús se encuentra con este hombre. Habían 100 metros. ¿Se imaginan ustedes un par de segundos? Pónganse en el caso de este hombre ciego. Él no ve absolutamente nada, más encima le hacen lodo en los ojos, y Dios le da la orden que tiene que caminar hacia el estanque y lavarse los ojos, y su vista irá a ser recobrada. Ahora, se pueden preguntar ustedes cuántos obstáculos encontró este hombre antes de llegar al estanque. ¿Cuántas veces se cayó? ¿Cuántas veces quizás se tropezó? ¿Cuántas veces lo empujaron? No podemos saber, tal vez podemos imaginarnos que en más de alguna oportunidad lo empujaron, se tropezó, se golpeó con algo, ¿cierto? Fue tanteando, pero lo difícil que fue para este hombre poder llegar al estanque. Pero había algo en este hombre que, a pesar de lo difícil que era el desafío de ir a aquel estanque y lavarse sus ojos, él fue perseverante. No miró los obstáculos, no miró los impedimentos, no miró lo difícil que podía ser, lo incómodo que podía ser para él tal vez, sino que él tenía sus ojos, él tenía su mirada de fe puesta en la meta. Él quería llegar a ese estanque y lavarse sus ojos y recobrar su vista. ¿Por qué Jesús no le sanó instantáneamente? Como a Bartimeo, que lo tocó, ¡pum!, y fue sano. O otros, ¿no es cierto? Otros milagros que Jesús hizo, que solamente los tocaba. El hombre de la mano seca lo tocó, ¡pah!, y inmediatamente fue sano. Jesús lo mandó a caminar, le dijo: ve a aquel lugar y recibirás lo que tanto has esperado. ¿O por qué no mandó a Pedro, que estaba a su lado? ¿Por qué no mandó a Juan? Guíalo, llévalo, ayúdalo. ¿Por qué no fue él mismo, Jesús, acompañando al ciego, sino que le da la orden: ve al estanque y recibirás la vista? Porque muchas veces la promesa que Dios tiene para nuestra vida, aquello que Dios ha prometido, ese milagro por el cual tal vez tú estás esperando, o el propósito, el plan que Dios tuvo con tu vida, tiene que tener un proceso
un proceso en donde tú tienes que enfrentar diferentes circunstancias, momentos difíciles, momentos incómodos, momentos de necesidad, momentos tal vez en donde vas a caer, muchas veces vas a estar en el suelo, como tal vez, y es probable, estuvo este ciego, pero el ciego se levantó, se sacudió sus ropas, ¿y qué hizo? Siguió caminando. Él tenía su meta en llegar a aquel estanque y lavarse sus ojos y poder recobrar la vista. ¿Por qué? Porque había sido Dios que le había dado la promesa. Había sido el propio Señor Jesucristo que le había dicho: ve a aquel estanque, lávate tus ojos y recibirás la vista. Y muchas veces Dios nos ha dicho que nos coloquemos en pie y que vayamos y marchemos, pero tal vez nos ocurre como le ocurrió a este hombre ciego. Nos hemos encontrado con obstáculos, con impedimentos, tal vez alguien ha puesto una piedra en el camino y ¡pum!, nos tropezamos y nos caímos. Y yo hoy día, en esta tarde, no sé cuántas veces vas antes de eso quería decir algo importante, y es que me gusta este hombre ciego, y es que a pesar de lo difícil que para él fue poder llegar al estanque, él mantenía su pensamiento de llegar. A pesar de todas las oposiciones, él fue terco y tenía su único pensamiento poder llegar a aquel lugar, hasta que llegó al estanque y recobró la vista. Y entonces todos los que lo vieron después se maravillaban de lo que él había recibido. Y la verdad que yo no sé si este es el único hombre que tiene que caminar para poder recibir un milagro, una promesa de Dios para su vida. Yo no sé si este hombre ciego fue el único que tuvo que caminar por un camino de muchos obstáculos, de muchas adversidades, de muchas situaciones negativas para poder recibir algo de parte de Dios. Yo no sé si tal vez fue el único que tuvo que mirar hacia el estanque y colocarse en pie un montón de veces, a pesar de que el camino era adverso. Y probablemente al levantarse, al ponerse en pie, al sacudirse, él solamente estaba enfocado en llegar a aquel estanque y ver si aquello que Jesús le había prometido era real para su vida. ¿Cuántas veces? Yo creo que muchos de nosotros y en muchas veces hemos tropezado, nos hemos caído, nos hemos desanimado, nos hemos desalentado por diferentes cosas. Pero hoy día yo quiero compartir con ustedes un mensaje y decirles que el caminar con Dios es un caminar por fe, día a día, en los momentos difíciles, en los momentos de gozo, de alegría. En todo momento nuestro caminar es por fe y debemos continuar caminando hacia el propósito, hacia el lugar que Dios nos ha establecido para cada uno de nosotros. Y por más que sea difícil, como dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No mirar las circunstancias, no enfocarnos en los momentos que estamos viviendo, naturales, momentáneos, ¿cierto? Del instante, como decíamos en delante, el momento, ¿cierto? La crisis, los problemas, la enfermedad, tal vez, como quieras llamarle, ponle un nombre, pero que nuestro enfoque no esté en el instante, no esté en el momento, sino que esté en el final, en aquello que Dios nos ha prometido. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. La Biblia también dice que Él es galardonador de aquellos que, a pesar de lo difícil y duro y lo contrario, ponen su fe en Él. Él es galardonador, dice Hebreos 6. Él premia tu fe. Si aún a pesar de lo difícil pones tu fe en Él, el Señor va a bendecir tu vida. El Señor va a derramar de su presencia sobre ti
y te va a dar aquello por lo cual Él ha puesto en tu corazón. Yo quiero animarles en esta tarde que, como hemos recibido durante todos estos meses, de levantarnos, de ponernos en pie, de caminar, de seguir adelante, hoy día quiero decirles de que sin fe es imposible agradar a Dios, que la fe es muy, muy importante, porque si queremos realmente levantarnos como iglesia, es necesario que lo hagamos todos, porque somos un cuerpo. Si uno de nosotros se detiene en el camino, arrastra al cuerpo. Yo creo que lo que Dios quiere hacer en este tiempo con su iglesia es glorioso, es maravilloso. Pero si uno de nosotros se detiene, el cuerpo también va a tender a detenerse, a frenarse. Pero el Señor nos dice, nos ha dicho todos estos días, todos estos meses, que debemos levantarnos, que debemos ponernos en pie y que debemos avanzar hacia el propósito, avanzar hacia lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Y al compartir esta palabra, yo puedo verme un poco reflejado en este ciego, porque cuántas veces queriendo caminar, y esto también, con esto quería terminar, cuántas veces queriendo hacer la voluntad de Dios, queriendo hacer lo que Dios me ha hablado, me he caído y me he tropezado, no haciendo pecado ni cometiendo algo que a Dios le desagrada, sino que todo lo contrario, queriendo hacer la voluntad de Dios, muchas veces he tropezado y he caído. Y tal vez este ciego en su caminar al estanque de Siloé, al recobrar la vista, sí, muchas veces cayó, pero él iba y caía buscando obtener aquello que Dios le había prometido. Entonces no quiere decir de que me caí, estoy mal. Quiere decir de que tal vez haciendo la voluntad de Dios puede haber alguien que tire una piedra en el camino y ¡pum!, te tropiezas. Pero el propósito, el corazón de Dios es que tú te levantes como se levantó el ciego, que sacudas tus vestimentas, tu ropa, te sacudas el polvo y tomes fuerza en el Señor, que te abraces del Señor, que Él sea tu fortaleza, que Él sea tu sanador, que Él sea tu restaurador, que Él sea quien te limpie el polvo y que puedas enfocarte de nuevo en tu caminar hacia lo que Dios ha prometido para tu vida. Yo creo que lo que motivó a este hombre ciego a llegar al estanque fue saber de que había sido Jesús quien le había dado esa orden. Y es lo que muchas veces nosotros tenemos que tener seguridad de que el que ha hablado en nuestra vida es el Señor. Cuando Dios te ha hablado a tu vida, Él va a cumplir aquella promesa. Él va a cumplir aquello que Él te ha hablado a tu vida. Y todo aquello que Dios nos ha hablado a nosotros como iglesia, Él lo llevará a cumplimiento. Pero es importante que nos levantemos, que no miremos las dificultades, que no miremos lo difícil del camino. No importa si hay una piedra y te tropezaste, colócate en pie, sacúdete y sigue caminando en el propósito y en el plan que Dios tiene para tu vida. Quiero invitarte a ponerte en pie en esta tarde. Cuando el Señor me habló de esta palabra, primero, bueno, como todos saben, Dios nos habla a uno, ¿cierto? Y uno analiza su vida, ve su condición, ve su estado, ve lo que ha vivido, y la palabra es como una respuesta que viene en un momento perfecto, en un momento de Dios, en el tiempo de Dios. Y en esta tarde, cuando estaba orando por esta palabra, antes de compartirla con ustedes, sentía en mi corazón, no soy mucho de estas cosas, y creo de que sí hay algo extraordinario que Dios está haciendo. Yo creo que Dios se está manifestando
hoy día en este tiempo de una manera muy especial. Y lo que hemos aprendido de la Escritura, en este último tiempo Dios está trayendo un rema, está trayendo una revelación de la Escritura mucho más profunda. Y de la misma forma también podemos ver que hay mucho pueblo distraído, que hay mucha gente que está enfocada en otras cosas y que también son lícitas, pero nuestro caminar con Dios involucra toda nuestra vida, todo nuestro ser. Y si nosotros nos disponemos y nos presentamos delante del Señor y le decimos: Señor, nosotros queremos ser honestos y queremos levantarnos y queremos disponernos y queremos que tu iglesia avance, que vaya a otro nivel, que vaya creciendo, que vaya conquistando, que vaya alcanzando, también tiene que haber una actitud de cada uno de los que somos parte de la iglesia. Entonces, hoy día, en esta tarde, yo quiero simbólicamente decirles de que el Señor a sus discípulos le lavó los pies en una oportunidad en su caminar, porque muchas veces contaminamos nuestra vida, y lo hacían, es lo que el Señor veía en los discípulos. Por eso le lavó los pies, porque el polvo del mundo nos ensucia, y para poder hacer la obra de Dios necesitamos estar ungidos, limpios, puros. Por eso que esa mujer también, cuando Jesús iba rumbo a la cruz, ungió sus pies. Lavar y ungir. Necesitamos estar lavados y ungidos, porque esa es la forma en que Dios se va a manifestar en medio de su pueblo en este tiempo, hoy día, en nuestra sociedad. Y yo quiero en esta tarde que podamos orar al Señor y pedirle que Él limpie nuestra vida, que Él purifique nuestro corazón, que quite todo aquello que delante del Señor opaca su gloria y su presencia. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por tu palabra en primer lugar. Te damos gracias, Señor, por el propósito que tú tienes con cada uno de los que estamos aquí, Señor, reunidos, de aquellos que nos ven, Señor, por las cámaras. Que en este tiempo, Señor, tu iglesia pueda ser limpiada. Señor, que tu iglesia pueda ser purificada. Que todo aquello, Señor, que está en nuestra vida y ha opacado tu presencia, Señor, en nosotros, tal vez alguna preocupación, tal vez alguna enfermedad, tal vez alguna crisis matrimonial, Señor, tal vez cualquier circunstancia, alguna situación con nuestros hijos, Señor, que nada en esta tarde pueda impedirnos, Señor, levantarnos, mirar hacia el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros y ponernos en pie y avanzar y caminar, Señor, y poder lograr y alcanzar aquello, Señor, que tú has preparado para nuestras vidas. Señor, yo oro en primer lugar por mi vida. Oro, Señor, para que en esta tarde, Señor, tu iglesia reunida en este lugar pueda ser limpia. Señor, que tu sangre poderosa pueda limpiar nuestra vida, pueda sacar toda contaminación, Señor, que pueda haber, y que podamos colocarnos en pie y poder hacer tu obra, Señor, en este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que usa a tu iglesia. Cada uno de los que estamos en este lugar es importante para ti. Señor, gracias porque cada miembro tiene una función, Señor, en este cuerpo. Señor, bendecimos a cada miembro en particular. Oramos, Señor, por aquellos dones, por aquellos talentos, Señor, que has depositado en cada uno de los que estamos en este lugar, para que seamos renovados, Señor, para que seamos llenos de tu presencia, para que tú puedas fortalecer nuestra fe en este tiempo. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque confiamos que tú, Señor, estarás, Señor, en todo momento para ayudarnos en nuestro caminar. Señor, gracias porque aunque no te vemos,
aunque no podemos palparte, sabemos que tu presencia está en nuestra vida. Gracias porque tú estás en todo lugar, tú estás en todo momento, en toda circunstancia. Allí está tu presencia para fortalecernos, para renovarnos, para levantarnos y para ponernos, Señor, en el lugar correcto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Recibe en esta tarde nuestra adoración y nuestra alabanza. Gracias porque veremos, Señor, lo que tú harás con cada uno de los que estamos aquí en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.